estaremos hasta las 22 horas compartiendo con todos ustedes una nueva emisión de este programa. ¿Cómo estamos, Daniel, Chino? Buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los oyentes, a todos los que nos acompañan en cada programa. Bueno, agradecido como siempre a Dios por un programa más que podemos estar aquí y bueno, esperamos ser de bendición para todos los que nos acompañan. Así es, muy contento de estar con todos ustedes un lunes más compartiendo este programa, esta horita en que vamos a escuchar como siempre buena música y por supuesto palabra de Dios, ¿sí? Así es. Chino, tenemos una línea de comunicación sí. Para Bendita Locura. Así es, si querés mandar WhatsApp, si querés pedir una palabra o si querés mandar una palabra, pedir oración, podés mandar al 11 35 98 24 50. Por supuesto, si querés comunicarte con nosotros, estamos al 0348 4470 027, ese es el teléfono de línea de FM Imagen. También estamos a través de www.fmimagen.com.ar, desde allí podés sintonizarnos en la página web de la radio. Y por supuesto a través de Facebook, allí Esteban Jiménez, Imagen Mancuso, Daniel González, puede sintonizarnos y compartir con nosotros este programa. Chino, ¿tenés una palabrita ahí para compartirnos? Mientras el Chino así nos comparte una palabrita, queremos pedir a nuestros amigos oyentes que estemos todos, por supuesto, orando por Daniel Fiorda, un pastor querido, un amigo, sí, que está pasando un mal momento de salud, así que estamos allí esperando las mejores noticias, porque el que tiene la última palabra siempre es Dios y estamos confiando es que el Señor puede hacer su obra, ¿sí? Y bueno, todo depende de su voluntad. Como decimos, a veces en estas situaciones, ¿no?, de salud complejas, a veces las palabras están de más, simplemente confiar en el Señor y creer en Él, sí, desde aquí, si hay alguien que pueda estar allí escuchando a la familia, enviamos como siempre, un abrazo enorme, estamos a disposición de lo que necesiten, por supuesto. Amén. ¿Sí? Así es, sí. Dicho esto, vamos a compartir una palabrita. Sí. Quería compartir esta palabra con ustedes que se encuentra en Filipenses 4:12. Dice así la palabra, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Bueno, decía el apóstol, ¿no?, que él sabía vivir con abundancia y sabía vivir en la escasez también, ¿no? Así es. Qué importante es esto, ¿no? Porque muchas veces creo que todos hemos pasado por situaciones y pasamos, ¿no?, día a día, ¿no? Hay veces que sí vamos a tener abundancia, ¿no? Hay veces que no vamos a tener tanta abundancia, hay veces que vamos a tener necesidades, ¿no? Sí. Pero qué bueno es siempre tener la confianza en Dios y ser agradecido, sea cual sea la circunstancia, ¿no? No solamente en la abundancia, sino también cuando nos falte, ¿no? Porque en realidad a veces nosotros como seres humanos pensamos por ahí que nos falta esto, nos falta lo otro, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? A mí personalmente me ha pasado muchas veces, ¿no?, de renegar en contra de Dios o decir: Señor, ¿por qué me falta esto? Señor, no tengo lo otro, Señor, no puedo hacer esto, Señor, ¿no? Sí. Pero a veces somos desagradecidos con Dios, ¿no? Porque no valoramos lo poco, tal vez, que el Señor nos da, ¿no? Lo poco para nosotros, pero que en realidad es mucho, porque hay muchas personas que quisieran tener lo poco que nosotros tenemos. Hay muchas personas que no tienen nada de nada. Es verdad. ¿No? Hay muchas personas que no tienen un lugar donde recostar su cabeza en la noche. Hay muchas personas que no tienen un plato de comida en su mesa, ¿no? Así es. Entonces yo me puse a meditar muchas veces en esta palabra, ¿no? Y bueno, me sentí avergonzado delante de Dios, de mis pensamientos, ¿no? Y bueno, pedí perdón a Dios, ¿no? Qué bueno entonces que podamos ser agradecidos en todo, ¿no? Aunque tengamos necesidades, que podamos ser agradecidos con Dios, sabiendo y no olvidando que hay otras personas que pueden estar tal vez peor que nosotros, ¿no? Entonces que siempre podamos ser agradecidos a Dios en todo.
Maravillosa la palabra del Señor, ¿verdad? Sí. Es maravilloso. Sí, decime, Chino, quería decir algo más. Sí, no, eso. Es maravilloso porque, bueno, ese último versículo que leíste, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es uno de los versículos que más hemos escuchado, oído. Sí. Y muchas veces se lo transporta como si fuera una especie de versículo que tiene algo mágico, ¿no? Algo súper espiritual, algo con los cuales somos súper guerreros. Y sin embargo, leyendo, como bien leíste, varios versículos anteriores, está hablando un hombre que está padeciendo cárceles, que está padeciendo hambre, que está padeciendo necesidades. Exactamente. Y un poco más arriba, en un momento, cuando empieza el capítulo 4, en uno de los versículos dice, regocijaos, nos dice el Señor a través de Pablo, así es. Y nos vuelve a decir, otra vez digo, regocijaos. Y es un versículo que yo siempre lo recuerdo porque debemos tener en cuenta que Pablo nos decía, regocíjense, estén contentos, y otra vez le digo, regocíjense, y Pablo lo estaba escribiendo en una cárcel. Estaba encarcelado por llevar el nombre de Jesucristo, así es, por predicar la palabra de Dios, y como vemos, en los versículos que compartiste, estaba con hambre, estaba con frío. Imagínense que las cárceles en aquellos años no eran ni por asomo lo que son las cárceles de hoy, este tiempo. Es verdad. ¿Sí? Como decía, a veces no somos conscientes. Hay gente que, bueno, las cárceles de este tiempo, si bien tienen en muchas situaciones muchas falencias, siempre vemos informes a través de televisión y demás de las falencias que tienen, las necesidades. Bueno, imagínense miles de años atrás, ¿sí? ¿Cómo era la cárcel? Era una especie de cueva, de pozo que estaba entre las rocas, donde podría haber, te podías agarrar cualquier tipo de peste, total oscuridad, hambre, frío. Imagínate que ahí no había ventiladores, no había absolutamente nada, y Pablo estaba sufriendo eso, y él mismo en su palabra nos invita a nosotros a regocijarnos, y en su debilidad nos dice, en su esperanza, dice, pero yo todo lo puedo en Cristo, porque dice, estuve enseñado para pasar absolutamente toda necesidad, ¿sí? Así es. Y cuando debemos, y como bien compartimos esta palabra, entrarnos, ¿no?, en esta situación de decir, pero a este tipo le faltaba todo y le decía, yo lo puedo en Cristo, con Cristo yo puedo, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos desviamos, ¿no? Aún tomando ese versículo de lo que realmente la Biblia nos está diciendo, ¿no? Y no nos contentamos con lo que tenemos. Todos estamos expuestos, yo mismo, bueno, todos los días tenemos la lucha y decimos, nos falta algo, o a veces por capricho, por costumbre, nos falta algo y estamos mal, ¿no? Y hay gente que no tiene, hay gente que no tiene de verdad. Hay gente, y en este tiempo que se viven, hay gente que no tiene sustento, no tiene trabajo para sostener su casa, su familia, hay hijos. Bueno, Chino, con vos hemos conocido gente en situación de calle, ¿sí? Que no tiene un techo. Exactamente. Y viene el invierno. Y no tienen dónde dormir, no tienen qué comer, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos quejamos, de verdad, de la realidad. De verdad, sí. Debemos ser agradecidos por lo mínimo que tenemos al Señor, ¿sí? Vamos a reiterar, Chino, la línea de comunicación. Sí, si querés mandar WhatsApp, podés mandar al 11 35 98 24 50. Por supuesto, sí, estamos en el 0348 44 70 027, teléfono de línea de FM Imagen, www.fmimagen.com.ar, y por supuesto a través de Facebook, Esteban Jiménez, Imagen Mancuso, Daniel González. En vivo y en directo vivimos este programa, ¿sí? Programa que vamos ahora a una pausita musical. Ahí Marcelo nos manda un temita y volvemos con más. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy
puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Levanta tu corazón, díselo esta tarde. Precioso Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Ahí estamos comenzando con buena música, bueno, saludo a mi esposa, ¿sí? Que se está comunicando, nos pide una alabanza que vamos a estar compartiendo. Vamos a compartir una palabra del Señor que está en el Éxodo, Éxodo. Vamos a tocar un poquito el Antiguo Testamento, allí en el capítulo 12 de Éxodo 37. ¿Por qué esto? Porque, bueno, estamos en una fecha especial, Chino. Ya debe estar juntando los morlacos para los huevitos de Pascua, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y hay que juntar unos cuantos, Sí. Tan saladitos, vamos a decir, en vez de dulce, ¿no? Sí, es bien. verdad. Y como cada Pascua se acerca, bueno, personalmente es algo que a mí me conmueve bastante, ¿no? Es una fecha muy especial, la Pascua, que conozco al Señor. Bueno, donde sabemos lo que ocurrió, ¿no? Una fecha de Pascua, ¿no? El sacrificio de nuestro Señor por nuestras vidas, ¿sí? Y yo, ¿sabés? No sé vos, Chino, pero yo crecí pensando de que a causa de Jesucristo era la Pascua. No sé si te pasó a vos o cómo fue. Exactamente, sí. Hasta que después, bueno, conociendo el camino, ¿no? Del Señor, conociendo su palabra, no, resulta que la Pascua ya existía de muchísimo tiempo antes que el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Dice allí en Éxodo, ¿dónde fue que se originó la Pascua? Para que comprendamos un poquito. En Éxodo 12:37 estaba en tiempo de Moisés, ¿sí? Dios libertando a su pueblo,
los que están del otro lado y conocen la Biblia, bueno, más o menos de eso se trata. Tal vez vieron la telenovela de Moisés, nunca la vi, no sé si habrá tenido algo de bíblico, pero bueno, era el tiempo en que el Señor estaba usando a su siervo Moisés para libertar a su pueblo. Era ya casi el tiempo final, ¿no? De las plagas y demás. Sí. Y dice el versículo, dice 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dice, y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Sí, bueno, es un pasaje, es una historia muy larga, ¿verdad? Bueno, a raíz de la última de las pestes que mandó, ¿no? La muerte de los primogénitos, ¿sí? Finalmente Faraón decide no solo libertarlo, sino prácticamente sacarse encima al pueblo egipcio, al pueblo israelita, ¿sí? De sus territorios, sabiendo que a causa de que él estaba oprimiendo al pueblo de Dios, todos estos males le venían al rey Faraón y a todo Egipto, ¿sí? Dios, la mano de Dios, la ira de Dios estaba en contra de Faraón, y Faraón recién pudo comprenderlo y aflojar un poquito cuando, y digo un poquito porque después lo siguió persiguiendo un poco más, pero cuando se generó la matanza de los primogénitos, ¿sí? Los primeros nacidos de la familia de los egipcios, ¿sí? Entonces dice que no tuvieron tiempo de leudar la masa, y entonces salieron corriendo. Era como que prácticamente los echó, dijo, váyanse de acá porque, bueno, a causa de ustedes, ¿no? Estaba sucediendo toda la malaria que le estaba pasando a Egipto. Sí. Y dice, el tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años en esclavitud, oprimidos, ¿sí? Y dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado, el extranjero, el jornalero, no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morase contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Se estaba ordenando cómo debían comer la Pascua. Y era órdenes de Dios, ¿no? Le decían, bueno, esto es para el pueblo de Dios, es para ustedes. ¿Por qué? Ellos iban a conmemorar con la Pascua, ¿sí? La libertad de la esclavitud. 430 años siendo explotados, esclavizados, ¿sí? Y valoremos la palabra esclavos en todo su sentido, ¿no? Sufriendo maltratos, pasando hambre, todo lo que usted pueda imaginarse en aquel tiempo de un esclavo, ¿verdad? 430 años pasaron para que llegara este día en el cual Dios les ordenaba que debían celebrar la Pascua conmemorando que ellos eran libres, y le daba las instrucciones precisas de cómo debían comer la Pascua. Pascua, la palabra Pascua quiere decir, tiene un significado y quiere decir pasar por alto. Es el significado de la palabra Pascua. ¿Qué era lo que Dios pasó por alto? ¿O qué era lo que se pasó por alto? Bueno, en la última de las plagas de los primogénitos, Dios le había avisado que iba a pasar el ángel de la muerte, si mal no recuerdo, por todas las casas, ¿sí? Llevando la vida del primogénito, del bebé, de los egipcios. Pero le había dado una orden, ¿sí? A su pueblo que debían matar un cordero y con su sangre debían pintar los frentes de las casas, y cuando el ángel pasara y veía la sangre del cordero, iba a pasar de largo, y entonces los hijos, los descendientes del pueblo de Israel, iban a encontrar salvación. Iba a pasar la muerte de largo. Eso es pasar por alto, eso es lo que significa Pascua. Desde allí el origen, de aquellos miles de años, viene el origen de la palabra Pascua, ¿verdad? Y yo
sinceramente lo viví o crecí pensando que, bueno, Jesucristo era el verdadero motivo, y sin embargo Sí. hay algo relacionado, por supuesto, nada es causalidad en la Biblia. En San Mateo 26, vamos a terminar leyendo en esta noche, en San Mateo 26, en el capítulo 26, en el versículo 17, ¿sí? Institución de la Cena del Señor, y debo confesarlo, Chino, por las dudas, por ahí seguís vos, es un pasaje que siempre comienzo a leer y difícilmente puedo terminar de leerlo, ¿sí? sin poder conmoverme en el corazón, pero es un pasaje realmente muy difícil para mí leerlo. San Mateo 26, 17, por lo que significa, ¿no? Por todo el contexto, por lo que significa Jesucristo, el sacrificio. Hay dos pasajes que me es muy imposible terminar de leerlo. Uno es Isaías 53 y el otro es este, ¿sí? Dice, institución de la Cena del Señor. Esto estaba sucediendo ¿en qué? En tiempo de Pascua. En tiempo de Jesús, ¿sí? Ya la Pascua se celebraba de otra forma. Dice que en aquel tiempo de Moisés, donde compartimos, dice que levaduras y verduras amargas era lo que formaba la cena, la Pascua. Habían cambiado un poco las cosas, pero seguían celebrando el pueblo de Dios la Pascua miles de años después, y ya con Jesucristo, con nuestro Cordero, en tierra, ¿sí? Antes de ser crucificado, dice institución de la Cena del Señor, dice el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, la Pascua, ¿sí? Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras dormía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿sí? Jesucristo seguía la tradición del pueblo de Dios, celebraba la Pascua, pero esta no era una Pascua más. Esta era, debemos recordar, se dice que el ministerio de Jesucristo, bueno, finalizó a la edad de 33 años, se dice, ¿no? Sí. ¿Verdad? O comenzó y fue a esa edad, que él estaba a punto de ser crucificado, ¿sí? O sea que desde niño Jesucristo seguramente habría festejado muchas Pascuas, ¿sí? Desde que tenía uso de razón, un niño, un joven de los 5 o 6 años, uno más o menos ya tiene uso de razón, sí. ¿Verdad? Tomando nuestras vidas como ejemplo, vos decís, bueno, a los 3 no entendés mucho, 2... Viste que hay cumpleaños ahora que le hacen a los chicos a 1 o 2 años y los chicos no entienden nada, ¿viste? Los padres compran 3 o 4 cajones de cerveza y dicen festejar el día. Festejan más los papás que los hijos, ¿no? No, bueno, pero es tremendo, ¿no? Bueno, es verdad. Pero bueno, una persona tiene uso de razón a los 5 años, 6, comienza a comprender, ¿verdad? Y así que Jesucristo ya había celebrado varias Pascuas, pero esta no era una más. Era la última que él iba a celebrar con sus discípulos en tierra, como uno de nosotros, y con una promesa que está allí en el final, que ahora la vamos a reiterar,
les dio instrucciones de dónde quería comerla, de cómo quería comerla y con quién querías estar, con quién quería compartirla con ellos, con los 12. Y uno dice, qué bueno decir, ¿no? Porque son 12 que él escogió para discipularlos, ¿sí? Para mostrarle cuál era el camino a seguir, lo que debían hacer, cómo seguir las huellas que él les dejaba. Y lo más llamativo es que él sabía que en esa mesa estaba sentado el que lo iba a entregar. Que lo iba a traicionar. ¿Sí? Y bueno, en este evangelio dice, allí en el versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En otro de los evangelios dice que él sabía quién iba a entregar, partió el pan y le dio de comer. Ajá. ¿Sí? Sí. De una forma u otra está queriendo decir lo mismo en la Escritura. Está comiendo con él, o él lo está alimentando. ¿A quién está alimentando? A su traidor, al entregador. ¿Cuánto debemos aprender del amor de Jesucristo? Porque este no era alguien que bueno, lo iba a traicionar, le iba a sacar 100 pesitos, ¿no? O le iba a robar algo mínimo, ¿no? Este varón estaba a punto de entregarlo para que él fuese muerto, crucificado en la cruz. Sí. ¿Y qué hacía? ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo? Le dio a comer. Lo hizo sentar a su mesa con él. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto amor hay que tener para poder comprender a Jesucristo? Sí. ¿Nosotros qué haríamos en esta situación sabiendo que sospechas simplemente? Vos sospechás, ¿no? Vos chino sospechás que yo te estoy estafando en algo, ¿no? Sí. Y no te sentarías a comer conmigo cómodamente. Tal vez no me dijeras nada, pero me estarías mirando de reojo y afilando el cuchillito y esperando el momento o para decirlo o para que algo pase. Habría una incomodidad. Sí. Sin embargo, el amor de Dios que siempre decimos y recalcamos es inentendible. ¿Por qué es inentendible? El traidor, el que lo entregaba, Jesucristo le estaba dando de comer. Sí. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro guía, ese es nuestro líder, ¿sí? El que nos muestra el camino del amor y del perdón, ¿sí? Y después le dice, este me va a entregar, le dice. Cuando en el versículo 25 le dice, Señor, ¿soy yo maestro? Le dice Judas, le dice, sí, tú lo has dicho, ¿sí? Entonces ahí ya se sabía quién era, así ya abierta, ¿sí? Sí. Y bueno, después viene la parte en que lo que nosotros en este tiempo los creyentes celebramos en una iglesia, que es la Cena del Señor, que Sí. es una opinión personal, no sé, vos chino, para mí, de todos los mandamientos que hay, que el Señor nos ha dejado, para mí es si se puede decir el más sagrado, no sé si es la palabra correcta, pero es algo muy importante, porque Sí, cuando nosotros en una iglesia partimos del pan y tomamos el vino, estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros hasta que Él venga, así dice la Escritura. Es un mandamiento de Él y es algo muy importante que debemos hacer y participar. Sí. Participar, ¿sí? Por eso yo digo, y lo sigo sosteniendo, y no es para ofender a nadie ni demás, pero hay gente que se ha acostumbrado a no ir a las iglesias, a decir, bueno, yo amo al Señor y lo llevo en mi corazón, yo oro igual en mi casa y demás, y cosas entendibles, ¿sí? Porque la Escritura también dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. O sea, nosotros buscamos al Señor en nuestro hogar y el Señor está, en nuestro trabajo el Señor está, en nuestro viaje el Señor está, porque es omnipresente, Él está en todos lados. Pero si decimos amar al Señor y decimos llevarlo en el corazón, ¿por qué no tomamos la cena del Señor? No congregando en una iglesia, nos hacemos faltantes de una de las cosas más importantes que el Señor nos pidió, que es recordar lo que Él hizo por nosotros hasta que Él venga. Y eso no es menos que la cena del Señor, porque Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era Moisés el líder de un pueblo y era necesario Moisés para libertar al pueblo, ¿sí? Y en aquel tiempo de leyes y demás se sacrificaban corderos para la expiación de los pecados. Esta iba a ser la última Pascua de Jesucristo como persona en esta tierra, ¿sí? E iba a ser el último y gran y suficiente sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ya no iba a hacer falta sacrificio de animales, de becerro, ni de nada que se le parezca. Era Él,
nuestro sacrificio, Él era nuestra Pascua, Él era nuestra libertad, lo que fue miles de años antes de Moisés. Moisés llevó la bandera del libertador, era el que Dios había escogido para libertar a su pueblo, y Él iba frente del pueblo, era el libertador, si podemos llamarlo. Miles de años después, en una misma situación de esclavitud, y ya estoy hablando de esclavitud espiritual, ¿sí? Aparece un nuevo libertador, pero ya no es como Moisés, ya no es como nadie que se le parezca en esta tierra. Es un libertador que hace un sacrificio una vez y para siempre. Es alguien que nos vuelve a libertar, pero la libertad que nos da Jesucristo no hay nadie quien pueda estorbarla. Es algo totalmente distinto. Por eso Él es nuestra Pascua y Él es nuestro libertador, ¿sí? Él es nuestro Salvador. Es lo que necesitábamos nosotros, como el pueblo de Israel en aquel tiempo antiguo necesitaba de un líder, y Dios se hizo de Moisés. Nosotros necesitamos nuestro líder, nuestro guía, nuestro Salvador, ¿sí? Y ese era Jesucristo, ¿no? Y por eso nos dejaba instrucciones, nos deja instrucciones que son muy precisas, que nosotros no las querramos cumplir, es otro tema. Pero es muy preciso, es muy importante la cena del Señor. Estamos recordando el sacrificio de Jesucristo. En ese momento en que uno cumple con la cena del Señor, donde sea que lo hagas, uno está conmemorando ese momento en que Jesucristo está en la cruz, ese momento en que su cuerpo, su sangre es entregada por nosotros, por nuestros pecados, no por nosotros, por nuestros pecados. Está en ese mismo momento en que todos dicen, bueno, el Padre lo abandonó a Cristo. En realidad, cuando el Señor dice, ¿por qué me has abandonado? Dios, como decíamos el otro día, no es que lo haya abandonado. En ese momento toda la ira de Dios, todos los pecados estaban sobre la carne de Jesucristo. Era necesario ese momento de silencio donde nosotros leemos y parecemos, pero ¿cómo lo abandonó a su hijo? No lo abandonó, Él estaba pagando por nuestros pecados en esa cruz. Es lo que conmemoramos cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿sí? Ese momento de la cruz, es un momento, porque mirá, a todos nos gusta ir a la iglesia y hacer diversas cosas, los creyentes, y a mí, pues, me fascina mucho estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo, historias de perdón, de amor, de traición y muchas cosas, porque todo lo que necesitamos para nuestra vida está aquí escrito. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, no hay ningún invento nuevo, está todo aquí. Solamente buscarlo, ¿sí? Exactamente, sí. Pero verdaderamente ese momento es en el cual se termina todo estudio, se termina toda teología, se termina toda capacitación, todo seminario, todo queda de lado cuando conmemoramos ese momento de la cruz. Toda la inteligencia, el intelecto humano, todos los títulos de apóstoles, de maestros, de seminaristas, de expertos, de pseudo apóstoles, todo queda en la nada cuando llega el momento de la cruz. Sí. Y todo queda en la nada, o debería quedar en la nada, cuando conmemoramos, partiendo el pan y compartiendo la copa. En ese momento, ese es el Evangelio. Ese es Jesucristo. Ese es la obra completa, si se puede decir, desde el tiempo antiguo. La obra redentora llega a su punto máximo en la cruz. Y era necesario pasar por profetas que dieron su vida, que fueron burlados, que fueron torturados de una u otra forma. Era necesario que pasaran miles de años, ¿sí? Hasta ese momento culmine, hasta ese momento en el cual muchos ven en la cruz, o muchos querían ver en la cruz a un hombre derrotado, ¿sí? Sí. Y sin embargo fue la victoria más maravillosa que pudo haber, Jesucristo venciendo a Satanás y a todo lo que se parezca, a todo lo que se parezca, ¿sí? En ese solo momento de la cruz, ¿sí? Y dice la palabra,
tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y mirá la maravillosa promesa que bueno, en Corintios siempre leemos la parte de Corintios, o muchas veces en la iglesia se cita el mismo pasaje prácticamente en Primera de Corintios, ¿verdad? Donde se conmemora o se recuerda la cena del Señor, ¿sí? La institución. Pero hay un versículo que no está en Corintios, que sí está aquí en el 29, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo. ¿Con quién? En que lo beba nuevo. ¿Con quién? Con vosotros. ¿Cuál es la intención del Señor? Que celebremos juntos. Allí. Allí hay una promesa maravillosa. Es como que el Señor nos quiere decir: bueno, ahora la bebo acá, pero no lo voy a beber más, le estoy diciendo, para que lo beba en el reino de mi Padre con vosotros. O sea que el Señor, ¿dónde quiere que estemos? En aquel tiempo con Él. El Señor nos anhela, dice la palabra, celosamente, ¿sí? Y bueno, en el versículo, en el pasaje de Corintios, donde está en 1 Corintios 11, 23, está la institución también de la Cena del Señor, y allí hay un versículo también que dice, es lo que te hablaba anteriormente, dice, versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una responsabilidad que tenemos. Es un mandamiento. Sí, es. Que lo cumplamos o no son excusas nuestras, ¿eh? Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y vuelvo a decir, personalmente, para mí es el más importante. Es el más importante. Sí. ¿Sí? Porque, ¿qué fue lo más importante que pasó? Cristo en la cruz. Porque allí fuimos libertados del pecado. Amén. Y si Cristo estaba diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, esta es mi sangre, ¿sí? Y decir, esto hagan hasta que yo venga, porque están anunciando mi muerte hasta que yo venga, Sí. porque quiero compartir esta copa en el reino de mi Padre con ustedes, es importante, es muy, muy importante, ¿sí? Sí. Esta es nuestra Pascua, ¿sí? Sí. El Cordero de Dios, el inmolado, Jesucristo, ¿sí? Miles de años pasaron y en tiempo de Jesucristo se le seguía dando una suma importancia a la Pascua, ¿sí? Espero que nosotros, los creyentes, y por ahí los que no tan creyentes, o por ahí que no entendieran mucho de la Pascua, si han escuchado con nosotros, le den la importancia que esto tiene. Es muy importante la Pascua, porque allí fue entregado el momento cúlmine de miles de años que se esperaba nuestra redención. Fue ese momento, ese día de Pascua en que Jesucristo compartió la copa y dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Jesucristo es nuestra Pascua, ¿sí? Es nuestro libertador, es nuestro sacrificio, nuestro cordero. Vamos a cerrar con un temita allí que tiene Marcelo, con un temita musical. Cerramos este bloquecito y volvemos con un poquito más de Bendita Locura. Al que tiene todo es digno de la gloria, solo a él amará.
al que 3 veces al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré, al que 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré. Levanta tus manos y adora al único Dios que es santo. No hay nadie más que tiene esa calidad. Solo y al que 3 veces santo, al que tiene todo poder, todo poder, al que es digno de la gloria. Al único que es digno de gloria, nuestro Cordero, nuestro Salvador, ¿sí? Jesucristo, nuestra celebración en este tiempo, en estos días, que no se nos olvide recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. No, bueno, a los niños, bueno, los grandes picoteamos ahí un poco, ¿no? Vamos a reconocer. También de la rosca, ¿no? Bueno, ya estamos hablando un poco de hambre, me parece, pero bueno. Saludos a mi suegra Marta, que estaba allí enviando saludos. Gracias, Marta, muchas bendiciones, mi querida suegra. Maxi Santucci, hace cuánto que no veo a ese enano, terrible, Por allí me escribió, al final cumpliste, che, porque en aquel tiempo, cuando yo no conocía al Señor, siempre hablábamos con este enano, de hacer un programa de radio, pero en aquel tiempo éramos, rock and rolleros, decíamos, vamos a hacer un programa de rock, decíamos, algún día tenemos ya una radio, y me dice, después de muchos años, al final cumpliste, claro, llegué a la radio finalmente hace un par de años, ¿no? Claro. Pero de otra forma que yo no me lo imaginaba, ¿verdad? Porque así es el Señor, que va a hacer. Sí. Chino, cortito, vamos a una alabanza para mi esposa, para todos nuestros amigos que están en Facebook, todos nuestros amigos que comparten con nosotros. Sí, todo suyo. Compartimos un himno. Todo suyo. Me hirió el pecado y fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo
ahora estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Ahí estamos, el sacrificio en la cruz. Allí nos libertó el Señor nuestro Salvador. Oramos, Chino, ¿te parece? Y nos vamos, ¿sí? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por un lunes más que podemos compartir tu palabra, Señor, Gracias, tu preciosa palabra. Sabemos que nunca, en ningún momento y de ninguna forma ha de volver vacía sin hacer lo que tú quieras con ella, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, cumplir tus mandamientos, Señor, Padre, a recordar, Señor, esa muerte anunciada a través de la cena, Señor, a recordar y valorar el sacrificio, lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, en esa cruz, Padre, te pedimos, Señor, por aquellos no creyentes, Señor, aquellos que están apartados, Señor, que puedan tomar, Señor, la cruz cada día y seguirte a ti, Señor, puedan comprender que hay remisión de pecados a través de la sangre del Cordero de Dios. Padre amado, una vez más pongo delante de ti, Señor, la vida de Daniel, Señor, el pastor Daniel, Señor, sabiendo Amén, que solo sí, tú tienes la última palabra en todo, Señor, Padre amado, que sea tu voluntad perfecta y divina, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Y Amén. nos vamos, Chino. Sí, así es. Bueno, que tengan una linda noche y muchas gracias por acompañarnos como cada programa, así que muchas bendiciones y que descansen. Muchas bendiciones, gracias a todos los amigos de la familia de Bendita Locura. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias, Marcelo, como cada lunes. Nos encontramos. Que tengan una bendecida semana. Chau. Los 120